Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Los judíos discutían entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer carne? Y Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Así habló Jesús en Cafarnaúm, enseñando en la sinagoga. Y lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, en este viernes de la tercera semana del tiempo de Pascua de Resurrección, en nuestro calendario litúrgico, Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 52 al 59, donde hemos estado sumergidos en estos últimos días, ¿verdad?, de la palabra de Dios diaria, que es tiempo de Pascua todavía en nuestras vidas, hermanos y hermanas. Este capítulo 6 lo tenemos con mucha frecuencia, ¿verdad?, dentro de estos días, y es porque es significativo. Tiene que ver con la Eucaristía, hermanos y hermanas. Tiene que ver con la comunión, con el cuerpo, con la sangre de Cristo, con lo que nosotros comúnmente llamamos misa, o la celebración de la acción de gracias, a la que muchos de nosotros vamos diariamente. Otros acudimos los domingos como una fiesta de precepto, pero al fin y al cabo todos somos atraídos a la misa para poder comulgar, y de eso vamos a estar hablando hoy. Fíjate, la idea de fuerza es preguntar para poderla responder en la reflexión de hoy. ¿Cómo entender el misterio eucarístico? Vamos a trabajar con eso, hermanos y hermanas. ¿Cómo entender el misterio eucarístico? Y tal vez hacerlo en una forma espiritual y no complicarla, porque a veces nosotros, cuando tratamos de explicarle a otros o a nosotros mismos el gran misterio de la Eucaristía, de la misa, pues nos metemos a teólogos, hermanos y hermanas, nos metemos dentro de unos discursos casi de doctores en teología para hablar acerca del gran misterio de la transubstanciación, cuando el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, cuando el vino se convierte en la sangre de Cristo, y cuando impone las manos el sacerdote, entonces viene y desciende el Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, que si la parte primera es la liturgia de la palabra, que si la parte segunda es la liturgia de la Eucaristía. Bueno, todo eso es válido, hermanos y hermanas. Pero ¿cómo yo entenderlo para mi vocación que estoy desarrollando, para mi santidad, para mi salvación, para mi espiritualidad y para el cumplimiento de la voluntad de Dios? Así que vamos a responder, hermanos y hermanas, sencillamente, espero yo, para que podamos todos vivirlo, este misterio eucarístico. ¿Cómo entender el misterio eucarístico? La pregunta que señala hoy el Evangelio, y arranca con ella de parte de los que están escuchando a Jesucristo, es: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Esa es la pregunta de cómo puede éste estar hablando de que nos va a dar de comer su carne, ¿no?, y su sangre, hermanos y hermanas. Hoy en día sería como pensar, si tenemos que tomar su sangre, es cuestión de vampiros, ¿verdad?, de chupasangre. O si nos comemos el cuerpo de Cristo, pues yo no sé, es cuestión de gente que son caníbal, ¿verdad? No es eso, hermanos y hermanas. Nosotros hoy también tenemos preguntas que son importantes, porque estamos en el tiempo de Pascua y estamos con el Cristo resucitado, que es una nueva presencia real de nuestro Señor Jesucristo, que no es como cuando estuvo en la tierra históricamente. ¿Por qué, hermanos y hermanas, en el tiempo de Pascua se insiste tanto en Jesús como verdadera comida? ¿Por qué se insiste tanto en eso? ¿Qué sentido para la vida nuestra tiene, hermanos y hermanas, vida como creyente, vida como discípulo, seguidor de Cristo, asumir a Jesús como el verdadero alimento que da la vida eterna?
Carne y sangre, hermanos y hermanas, son expresión de vida y entrega total. Comencemos por eso. Carne y sangre para el judío, y en los términos que Cristo está hablando, significa una expresión de vida y energía total. La Eucaristía da vida. La Eucaristía también, hermanos y hermanas, nos da una entrega total de vida, sí, una entrega total. Comer la carne de Jesús, hermanos y hermanas, significa, y escucha esto, comulgar. Significa para nosotros aceptar a Jesús como el nuevo Cordero Pascual. Eso era lo que Cristo le estaba diciendo a esta gente, cuya sangre es capaz de liberarnos de toda esclavitud, en términos de dependencias y hasta del mismo pecado, hermanos y hermanas. Ahora, ¿qué pasa, hermanos y hermanas? Los judíos no podían comer sangre. De acuerdo al libro del Deuteronomio en el Antiguo Testamento, capítulo 12, versículos 16-23, estaba prohibido comer sangre porque la sangre es señal de vida. Por eso les chocaba lo que Cristo estaba diciendo. ¿Cómo que vamos a comer tu sangre, a beber tu sangre? ¿Cómo que vamos a comer tu cuerpo, tu carne? Eso es imposible. Eso está prohibido. Por eso no les encajaba. Lo interpretaban literalmente, no lo interpretaban espiritualmente. La sangre de la que habla Jesucristo sigue siendo señal de vida. Y la vida es sagrada también, hermanos y hermanas. Pero el sentido que Jesús habla es que alimentarnos, hermanos y hermanas, del cuerpo y la sangre de Cristo es para poder asimilar la misma manera de vivir que marcó la vida de Jesús. Por eso tú y yo comulgamos. Por eso tú y yo, en cuanto podamos, cuerpo y sangre de Cristo, comulgamos. Por eso celebramos la Eucaristía, hermanos y hermanas, para que podamos entender, para que podamos comprender y asimilar la misma manera de vivir que marcó la vida de Jesús. Por eso comulgo. Por eso Jesús dice, hermanos y hermanas, quien me come vivirá por mí. En esos versículos 56 y 58 de hoy. Quien me come vivirá por mí. Cuando tú y yo comulgamos y recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, hermanos y hermanas, vivimos por Jesús. Eso es lo que está encerrado así. Y eso, hermanos y hermanas, tenemos testimonio en la propia palabra de Dios. Eso lo vivió y eso lo experimentó Pablo, hermanos y hermanas, cuando fue capaz de decir, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, cuando le hablaba a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20 de esa carta. No vivo yo, sino Cristo vive en mí. Quien me come vivirá por mí. Juan, Pablo, lo experimentó, hermanos y hermanas. Juan, por su parte, también dice en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 20, si uno me oye y me abre, entraré en su casa. Cuando comulgamos, dejamos entrar a Cristo en nuestra casa. Comeremos juntos, comulgamos juntos. Y además, dice también que si alguien me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre le amará. Y los dos vendremos con él. Y en él haremos nuestra morada. Eso está en Juan, capítulo 14, versículo 23. ¿De qué estamos hablando? De vivir en nosotros. Nuestra vida es en Jesús. Cristo vive con nosotros, Cristo está con nosotros, hace morada, viene y habita en nosotros. Es como convertirse en un sagrario, hermanos y hermanas, que todo el día va llevando esta presencia real de nuestro Señor Jesucristo, y eso es bien importante y marca nuestra vida. Ante tanta pregunta, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que está revelando verdaderamente nuestro Señor Jesucristo? Pues cuando habla estas verdades, hermanos y hermanas, hay una dificultad de parte de ellos para entender. Por eso tantas preguntas, ¿no? ¿Cómo puede darnos a comer su carne? No entienden literalmente, no lo comprenden. La gente estaba en esa sintonía. Las respuestas que da Jesús en todo este capítulo 6, hermanos y hermanas, cada respuesta de Jesús nos ayuda a nosotros, número uno. Por eso es importante, y la Pascua lo tiene ahí y la iglesia quiere que lo leamos. Eso nos ayuda, hermanos y hermanas, a superar toda dificultad al entender a Jesucristo, al comulgarlo en la Eucaristía. Superemos toda dificultad con la ayuda de Jesús en su palabra.
Eso nos ayuda a profundizar nuestra fe, por eso lo estamos viendo tan repetitivamente. Y en tercer lugar, eso nos ayuda a vivir más internamente la Eucaristía. Vivir más intensamente la Eucaristía, con más devoción, con más respeto, con más entrega, con más seriedad, con más honestidad. Hermanos, viendo el valor que tiene. ¿Sabes tú que hay pueblos todavía en nuestro mundo que siguen recibiendo misa tal vez una vez al mes, una vez cada 6 meses, una vez al año? Hay pueblos en nuestras misiones, hermanos y hermanas, que viven dentro de esas circunstancias. Si tú tienes cerca una misa diaria o a veces hasta 3 oportunidades en un mismo día de misa diaria, tenemos un privilegio, tenemos una bendición, pero si no apreciamos lo que estamos recibiendo, poca importancia, hermanos y hermanas, va a tener en nuestro caminar, en nuestro existir en la vida. Por eso es que es bueno renovarnos cada momento, y Pascua es un momento para renovarnos en todos esos principios de la fe, hermanos y hermanas. O sea que, en otras palabras, tú y yo debemos hoy reflexionar en cómo vivo yo la Eucaristía, hermanos y hermanas. Hoy ya tú y yo nos tenemos que estar cuestionando, caramba, de acuerdo a lo que dice Cristo, de acuerdo a la reflexión y a la meditación que estamos haciendo de este capítulo 6, donde Jesucristo nos enseña que es el verdadero pan de vida. ¿Cómo vivo yo la Eucaristía? Reflexionar sobre eso. Y con eso, hermanos y hermanas, vamos a encontrarnos con el Cristo resucitado, con el Cristo vivo, y cómo lo estoy dejando yo sentir en mi vida. Vamos a concluir entonces, porque no queremos complicarlo, hermanos y hermanas, y queremos dejarlo en una forma que sencilla. Vamos a concluir. Y la conclusión es esta sobre la palabra de Dios hoy. Hay 3 afirmaciones aquí en el Evangelio de hoy, hermanos y hermanas. Comer la carne y la sangre de Jesús. Imperativo. Y lo dice nuestro Señor Jesucristo. Eso hay que hacerlo. En segundo lugar, comulgar da vida. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo en segundo lugar. Y esa vida, hermanos y hermanas, es la vida eterna. Esa vida es la vida eterna. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, Jesús hoy nos está diciendo que esa vida que Él nos da a través de la Eucaristía y de la comunión es condición para la resurrección. Eso es lo que Cristo nos está enseñando. Eso en términos espirituales, en vez de marcarnos en decir cuando se transforma el cuerpo, el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Vamos a tener eso en mente, hermanos y hermanas. Y no hay otra manera de verlo, hermanos y hermanas. ¿Estamos tú y yo? Sería otra de las preguntas que tenemos que llevar a nuestra reflexión. ¿Estamos tú y yo a la altura de la Eucaristía de la cual Jesús nos está hablando? ¿A qué altura tenemos nosotros la misa? ¿A qué altura tenemos nosotros el comulgar? ¿A qué altura tenemos nosotros la Eucaristía? Esta palabra de Dios hoy nos hace reflexionar acerca de eso. Y no solamente eso, hermanos y hermanas. La altura es la posición de importancia, ¿no? De prioridad que pueda tener en nuestras vidas, de respeto que le debemos dar a la Sagrada Eucaristía. Es cuestionarnos, ¿no? La altura en todo sentido. Y no hay otra manera, ¿sabes? Porque lo que está diciendo Jesucristo lo está diciendo Él. Entonces no hay una manera de reducirla, hermanos y hermanas. Por eso no se puede vivir sin estas condiciones que Jesús nos está enseñando hoy. De hecho, la enseñanza de Cristo hoy no admite ambigüedades ni reducciones. Dice en su comentario hoy San Juan Pablo II, hermanos y hermanas, cuando hablaba del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, tal y como lo propone nuestro Señor Jesucristo acerca de la comunión y de la Eucaristía, nadie puede ver esto con ambigüedades, o sea, hay que entenderlo como Cristo lo está diciendo y tampoco reduciéndolo, ¿no? Reducir lo que Cristo está diciendo en una forma en que le estoy quitando los elementos constitutivos de la dignidad, de lo sagrado que contiene la Eucaristía. Así que eso es bien importante. Este comer, hermanos y hermanas, hoy significa comunión, y esa comunión lo que significa es que yo acepto lo que Jesús pide.
lo que Jesús propone, cuando yo comulgo, yo acepto todo lo que Jesús me quiere enseñar. Estoy en comunión con Dios, estoy en comunión con Jesús, estoy en comunión con el Espíritu Santo. Comulgar es estar en una común unidad. Y si estoy en unidad, es porque no estoy desparramando, es porque estoy recogiendo con Cristo. Es que lo que yo digo es lo que dice Jesucristo y no estoy inventándome nada ni diciendo cosas contrarias. Eso es importante también, que mi vida es congruente con lo que dice la palabra de Dios, con lo que hace un discípulo de Cristo, con lo que es creer y seguir a Jesús nuestro Señor. Así que la comunión, hermanos y hermanas, ahí juega un papel importantísimo en nuestras vidas en términos de estar en aceptación con Jesús en lo que Él solicita. Esto también nos lleva a mantener una unión, que no haya división. El que comulga no puede estar en división con la iglesia ni con la palabra de Dios. Esto nos lleva a pensar como Él, hermanos y hermanas. Nuestros pensamientos tienen que ser los pensamientos de Jesucristo el Señor. Y esto nos lleva a amar como Él. Eso lo sabemos nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Pensar como Jesús, movernos, existir, hacer lo mismo que Jesucristo hace. Importante, hermanos y hermanas. Y eso es la revelación por parte de Jesús, el Señor, que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, hermanos y hermanas, necesitamos hoy, y el Evangelio nos lleva a eso, recuperar el fervor eucarístico, el fervor de la Eucaristía, de la misa, hermanos y hermanas. Pregúntate, y vamos a preguntarnos hoy también, ¿somos fieles al misterio eucarístico? ¿Somos fieles? ¿Somos leales al misterio eucarístico? ¿Fieles a lo que Jesús nos está revelando acerca de la Eucaristía? Y a lo que la iglesia nos propone, hermanos y hermanas, acerca de la Eucaristía, de la misa, del comulgar. Porque a través de la Eucaristía nos han enseñado hoy la palabra, y Jesús, los creyentes, hermanos y hermanas, se vuelven sagrados. A través de la Eucaristía nos volvemos sagrados, tal y como somos delante de Dios. Eso es importante reconocerlo. Por la Eucaristía, hermanos y hermanas, Dios a través de Jesús nos revela con ternura su amor, lo que Él quiere, lo que Él es y lo que tiene para nosotros. Nunca te olvides de eso. Cuando yo comulgo en la Eucaristía, cuando yo comulgo en la misa, cuando se celebra la misa y cuando comulgamos espiritualmente también, hermanos y hermanas, porque no lo vamos a descartar, Dios, hermanos y hermanas, a través de Jesús nos revela con ternura lo que tiene que ver con Él. Y nos corrige y nos da su gran bendición. No es con violencia, fíjate tú, qué cosa más alegre. No es con castigo, hermanos y hermanas. Es la comunión, la Eucaristía, es una revelación por parte de Dios a través de Jesús, de su amor, con ternura. Ahí nos reconcilia, ahí nos ama, ahí nos echa el abrazo, ahí nos lleva de la mano, ahí se queda con nosotros. ¿Viste qué detalle tiene Dios? No es con violencia como algunos creen. Si Jesús en este capítulo 6, hermanos y hermanas del Evangelio de San Juan, estaba, ¿cómo lo estaba? Preparando a sus discípulos para la última cena, que era la primera Eucaristía. Eso es parte también del sentido de este capítulo. A nosotros, Cristo también a través de esa lectura nos está preparando para nuestra Eucaristía diaria, para nuestra Eucaristía del tiempo de precepto, hermanos y hermanas, del día del Señor, del domingo del Señor, ¿no? Y eso es importante también nosotros verlo a nosotros. Cristo nos prepara y entiende el capítulo 6 del Evangelio de San Juan como una gran preparación para entender todo ese gran misterio. Aunque, estamos terminando, hermanos y hermanas, aunque esa carne parezca alimento terrenal, al comulgar compartimos la vida de Jesús resucitado y transformado por el Espíritu Santo, y por eso nos da vida a todos nosotros. Eso lo puedes leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 63. Hermanos y hermanas, el pan vivo es Cristo mismo, y Dios nos lo revela con tanta ternura.
por eso tenemos que aceptarlo. Qué bendición, hermanos y hermanas. Cuando vayas a misa, cuando vayas a comulgar, cuando vayas a tu Eucaristía, piensa en hoy para que tú veas cómo esa misa va a tener un sentido muy especial, muy grande y muy sagrado para ti. Oremos.